¿Sabías que en Galería Esos Barrios había un hipódromo? ¿Cómo? Y en ese hipódromo mataron a un presidente. ¡No! Para saber cómo fue, descúbrelo, ¿eh? ¡Dame la firma! Repasemos un poquito. El Tratado Jaibuno-Varila le da un control casi absoluto a los estadounidenses en la zona del canal. El Tratado Arias-Roosevelt logra modificarlo y le da más y mejores beneficios a los panameños. El Tratado Filo-Sáenz intenta extender el tiempo en las bases militares estadounidenses, pero el clamor popular y las protestas logran frenar este intento y lo rechazan. Pero a decir verdad, la mayoría de las condiciones de Jaibuno-Varila seguían vigentes. Seguíamos con la zona del canal y bastante en sus condiciones laborales. Con el Tratado Arias-Roosevelt teníamos más independencia y más recursos, pero nuestras fuerzas de defensa y para controlar el orden era bastante limitada. O sea, la policía tenía un entrenamiento básico, un pito y un tolete. Los trabajadores panameños de la zona del canal enfrentaban un trato diferente, con menos derechos, menos salario y oportunidades que los estadounidenses que ahí vivían sí tenían. Esa desigualdad era otro motivo para que la gente estuviera molesta y exigiera cambios reales. La zona era como un país dentro de otro país. Sus propias leyes, su propia policía, sus tiendas vendiendo todo sin impuestos, compitiendo con el comercio local que sí pagaba impuestos. Ese descontento no nació de un día para otro, se fue cocinando año tras año. Y en medio de todo ese sentimiento apareció José Antonio Remón Cantera, que no era cualquier man. Los años de juventud de Remón reflejaban mucho lo que vivían las familias de clase media en Panamá. La necesidad de salir adelante tras duras derrotas económicas y sociales. Al terminar el bachillerato en el Instituto Nacional, Remón trabajó en una farmacia y en una finca azucarera. Pero gracias al esfuerzo y a los sacrificios de su madre, logró obtener una beca que le cambió la vida. Viajó a la Ciudad de México para entrar al Heroico Colegio Militar. Por cierto, ese era el nombre del colegio, Heroico. Y no solo estudió, sino que se graduó de tercero de su clase como teniente de caballería. Y al volver a Panamá con 23 años, no dudó. Entró de cabeza al cuerpo de la Policía Nacional. Habiendo sido el único que había cursado estudios en una carrera militar, el presidente designa a Remón como jefe de la Policía Nacional. Y ellos negocian para aumentar el presupuesto de la policía, entregar armas, mejorar salarios, y de esa manera profesionalizó la carrera del policía, lo que obviamente le brindó el respaldo de todos los policías de Panamá, pero también significó el inicio de las controversias con Remón, porque se le atribuía que utilizaba la Policía Nacional como su ejército personal y lo ponía al servicio de los poderes políticos y de los poderes económicos, quienes le daban participación en sus ganancias a cambio de protección. También se le atribuyen dos golpes de Estado, que es cuando quitan un presidente a la fuerza. O sea, él tenía una fama del que quita y pone presidentes. El primero fue cuando Domingo Díaz muere y queda su vicepresidente Chanis. Ambos discuten y Remón Cantera resolvió ubicando unidades de policía alrededor de la presidencia para obligarlo a renunciar hasta las 2 de la mañana o lo sacaban. Entonces Chanis presenta su renuncia, pero la asamblea no se lo acepta porque fue firmado bajo obligación. Entonces Remón Cantera dijo, ok, vamos a contar de nuevo las papeletas de las votaciones anteriores. Y se dictaminó de que el que ganó no fue Domingo Díaz, sino Arnulfo Arias Madrid. Ahora, cuando Arnulfo Arias Madrid asume la presidencia, se forman problemas incluso más grandes. Arnulfo Arias Madrid cierra la asamblea. Él cierra la Corte Suprema de Justicia hasta cuando él lo diga. Quita la constitución de ese momento y se activa la constitución de cuando él era presidente. O sea, esto generó un descontento general. Una marcha de mujeres viajó hasta la comandancia donde estaba Remón para que exigiera cumplir la ley y la justicia. Y entre esas estaba la esposa de Remón. Entonces Remón Cantera ubicó unidades de la policía en la presidencia para que la avaliaran y así obligar a renunciar a Arnulfo Arias, lo cual ocurrió. Y aunque más de una vez en el pasado él dijo que no le interesaba la política, Remón, después de darle vueltas al asunto por un año, tomó la decisión y se lanzó oficialmente como candidato presidencial. Pero no lo iba a tener nada fácil. Hubo varias fuerzas políticas que no lo querían y se juntaron y formaron un bloque para frenarlo, la famosa Alianza Civilista. Una unión de partidos que usualmente no se podían ni ver en pintura, como el Partido Liberal Nacional, el Frente Patriótico, el Partido Revolucionario Independiente y hasta el Socialista.
Y para terminar de rematar, escogieron como su candidato presidencial al primo de Remón, Roberto F. Chiari, que es el nombre de esta biblioteca, por cierto. Todo para frenarlo. Y a pesar de tener de frente a su propio primo, Roberto F. Chiari, figura fuerte de la gente poderosa del Partido Liberal, y a toda la alianza civilista alineada para frenarlo, Remón logró imponerse en las urnas y coronarse como presidente de la República. Fue el primer militar que llegó a la silla presidencial en todo lo que llevábamos de república. Que igual no era mucho, llevábamos menos de 50 años. Hecho presidente, Remón tenía clarito algo: justicia económica y soberana para Panamá, especialmente en lo que tenía que ver con los beneficios del canal. Y de ahí su frase que hoy en día todavía se escucha: ni millones ni limosnas, queremos justicia. Una línea que resumía el descontento de un pueblo que veía pasar la plata mientras seguía con los bolsillos vacíos. Imagínate, en ese tiempo, por cada $70,000 que ganaba el canal, solo 1,000 le llegaba a Panamá. El resto se los quedaban los estadounidenses. Por eso, a solo un año de ser presidente, armó maletas y viajó directo a Washington, D.C., decidido a sentarse cara a cara con el presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower. Este man tenía historia con Panamá, y no poca. Siendo un joven oficial ejecutivo, vivió en la zona del canal. Eisenhower aprendió de primera mano lo que significa controlar ese pedazo de tierra. No era solo un canal para cortar rutas, era una llave maestra para la estrategia mundial. Así que cuando años después llegó a la presidencia, sabía que Panamá no era un simple vecino más y que no era cualquier país. Pequeño sí, pero clave. No era solo cuestión de firmar papeles y pagar alquileres. Era mantener el equilibrio de poder y respeto. Pero Remón jugó vivo, como buen panameño, y se llevó un truco bajo la manga, o en la maleta, mejor dicho. Le regaló vestidos típicos panameños a los 3 nietos de Eisenhower. O sea, imagínate ese show. Los nietos de Eisenhower con polleras en el Porsche de la Casa Blanca. Eso salió en todos los periódicos. Muchos lo verían como un detalle simbólico y lindo, pero detrás había un objetivo claro: corregir un tratado injusto y brindar esperanza de un cambio en forma positiva en las relaciones entre Panamá y Estados Unidos. Ese vínculo ayudó a abrir una puerta. Se tiraron 1 año y medio de negociaciones. Panamá pedía cosas claras: salarios justos, más tierras devueltas, más respeto y mejores condiciones de trabajo para esos panameños que se partían el lomo en la zona del canal. Pero como en toda negociación política, a cambio de las reivindicaciones, Estados Unidos le pide a Panamá fortalecer la lucha anticomunista y frenar el tráfico de drogas. Pero muchas veces esta lucha anticomunista se confundía con reprimir movimientos sociales que eran legítimos, que están en todo su derecho de manifestarse. Un ejemplo de ello fue cuando pusieron presa bajo el gobierno de Remón a la sindicalista Marta Matamoros, quien luchaba por los derechos laborales de las mujeres. Ella fue puesta en una celda de castigo y quedó incomunicada por 60 días. Sí, el gobierno de Remón Cantera intentaba hacer un gobierno de paz, ley y orden, pero a la fuerza. Pero todo cambió el 2 de enero de 1955. Remón estaba en el clubhouse del hipódromo Juan Franco, relajado, celebrando la victoria de su yegua Ballystar. Todo cool, hasta que en cuestión de minutos, cuando daban como las 7:30, 8 de la noche, en medio del bullicio de apuestas, copas y risas, se escucharon ráfagas que cortaron el ambiente. Entre la confusión, Remón alcanzó a decir que esos no eran cohetes. Los ladridos interminables de los perros, las sirenas de las patrullas y ambulancias y el rostro desesperado de la guardia presidencial anunciaban lo impensable. José Antonio Remón Cantera, conocido como Chichi por algunos, el primer panameño graduado como oficial de caballería en México, había sido asesinado. Esa noche se empezó a correr la voz en cada esquina, pero las versiones no cuadraban. ¿Quién lo mandó a matar? ¿Fue por política, un ajuste de cuentas, alguien de afuera? En cada cantina, en cada pasillo del palacio, la pregunta era la misma: ¿quién asesinó a Remón? La incertidumbre se volvió más grande porque aunque hubo arrestos y teorías, nunca hubo una verdad clara que dejara tranquila a la gente. Y con el país entero de luto, la sospecha creció como fuego sin control. En esos días, Panamá aún vivía una situación difícil. Tenía una vía marítima estratégica y estaba bajo una especie de control parcial de los Estados Unidos, que limitaba la libertad del país para definir su propia identidad. Aunque Remón ya no estaba, el tratado que él empujó siguió adelante.
ya que apenas 23 días después de su muerte, el 25 de enero de 1955, se firmó el Tratado de Mutuo Entendimiento y Cooperación, que se pasó a conocer como el Tratado Ramón-Eisenhower, en el Palacio de las Garzas. Por parte de los Estados Unidos firmó el embajador Selden Chapin y por parte de Panamá, Octavio Fábrega. ¿Pero qué traía de nuevo y bueno ese tratado? El acuerdo tenía 13 artículos que movieron fichas importantes. El pago anual por el uso del canal pasó de 430.000 a casi $2 millones, casi 5 veces más. Por otra parte, los panameños que trabajaban en el canal ahora pagaban impuestos aquí, no afuera. Y eso significaba más plata para el Estado panameño. Y sí les subieron los salarios. También volvieron a manos panameñas tierras valiosas que por años estuvieron bajo una bandera ajena. Punta Paitilla, Isla Manzanillo y la estación del ferrocarril. Ojo, no todo solo era plata y tierra. El tratado también cerró grietas que por décadas le sacaron canas a más de uno. Ahora Panamá podía meter productos propios a vender dentro de la zona del canal. Un respiro para muchos productores y empresarios locales que por años vieron esa frontera como un muro imposible. Y había algo que sonaba como una ventaja para ambos lados. Panamá dio en préstamo Río Hato, un área para entrenamiento militar de los Estados Unidos. Para algunos una concesión dura, pero para otros un trueque necesario en la mesa para el poder de la época. Y también como parte del acuerdo se cuadró la construcción del primer puente sobre el canal y esa vuelta la iba a pagar Estados Unidos. Eso era una promesa grande. Todo el que quería pasar de un lado al otro dependía del Thatcher Ferry, filas largas, control gringo y revisiones. No era solo un puente, era la esperanza de que Panamá dejara de estar partido en dos por un pedazo de tierra que aunque estaba dentro del mapa, se sentía ajeno. Aunque la obra tardaría años en construirse, desde ese papel firmado, ya se respiraba que la zona del canal no era intocable. ¿Era perfecto? Para nada. Todavía faltaba mucho por pelear. El artículo 3 del Tratado Jaibu-Novarila le daba control casi soberano a Estados Unidos y eso seguía allí, vivito y coleando. El Tratado Ramón-Eisenhower no frenó ese papel, pero sí le metió el pie. Subió la anualidad, devolvió tierras y abrió chance para meter productos panameños y prometió obras. Fue como decir, ok, aquí no se acaba, pero ya no pueden hacer lo que les da la gana. Pero lo que seguiría sería una de las manifestaciones más recordadas en nuestra historia panameña. El día en que decidimos salir de los salones para entrar en la historia. Y a eso le ponemos la firma. Nos vemos en la siguiente.